Bien, hoy nos toca hablar de conceptos y problemas en ética. Aquí es donde empieza a tomar un poco más de sentido el hecho de que este es un curso de ética, que el objeto de nuestra reflexión en el curso es la ética y las implicaciones que tiene eso a partir de una distinción importante que habíamos hecho en las clases anteriores en relación con que la ética tiene que ver con cómo se actúa, con formas de hacer. Recordarán esa manera de, esa noción, digamos, con la cual estábamos tratando de acercarnos a la noción de ética como hábitos, como usos, como costumbres. Eh, pero además, entonces, esa precisión que yo les estaba haciendo nos enfrentaba al hecho de que una vez que nosotros nos dedicamos a, a hacer ética en el sentido filosófico, digamos, en un sentido enriquecido, por así decirlo, filosóficamente, entonces entramos en este mundo a donde a veces estamos incluso encabalgados entre dos mundos, ¿verdad? Porque la ética tiene que ver con cómo se actúa, pero también con cómo se reflexiona, dependiendo de hacia dónde, de cómo estemos operando y de cómo estemos funcionando en relación con ella. O sea, vamos a ver, eh, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Eh, Cuando nosotros somos, bueno, yo le había preguntado a una compañera de la clase pasada si ella era honrada, creo que fue la pregunta que le hice, y ella me dijo, claro, profe, yo creo que sí, bueno, no, me lo dijo muy segura, yo soy honrada, ¿verdad? Entonces, el punto es este, cuando la compañera se comporta de manera honrada, ella está llevando a cabo una acción. ¿Hay ética de por medio? Sí, por supuesto, porque ahí estamos actuando, ¿verdad? Diciéndolo con la noción que que estamos utilizando en el curso, ahí hay una forma de hacer. O sea, ¿se acuerdan que la ética es también la manera en que resolvemos una acción determinada que está haciendo? ¿Verdad? Entonces, cuando la compañera es honesta, cuando es honrada, ella está llevando a cabo una acción. Por lo tanto, ahí está atravesada esa acción está atravesada por la ética en tanto que el funcionamiento de las acciones. Ahora, esa misma acción o ese mismo hecho, el hecho de que la compañera se comporte de manera honrada, sirve como ejemplo para el curso, en primer lugar, para reflexionar, qué sé yo, nosotros nos podemos hacer un montón de preguntas filosóficas a propósito del hecho de que alguien se comporte, en este caso, honestamente. Podemos empezar desde las meras definiciones, desde las preguntas más básicas, más fundamentales, a propósito de, por ejemplo, ¿qué es la honradez? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué significa que alguien sea honesto? ¿Qué significa que sea alguien honrada? También podemos hacer un montón de preguntas de índole filosófica, digamos. ¿Cuáles son los entornos en los cuales se justifica la honradez y la honestidad? Otra pregunta posible es, ¿habrá entornos a donde se justificaría no actuar con honradez o con honestidad? Si eso es así, ¿cómo podemos justificarlo? Y vean que todas estas preguntas que tienen que ver con una acción específica, con una forma de resolver cosas, ya son preguntas que lo que hacen es demandar de nosotros explicaciones alrededor de una acción específica. Por eso es que podemos decir que estamos en dos ámbitos distintos. O bien cuando se actúa, o bien cuando se explica aquello que estamos actuando. Y es más, se los pongo más bonito todavía. Incluso uno puede estar reflexionando sobre la acción cuando la está llevando a cabo. Ok, yo puedo estar siendo honesto, y qué sé yo, la próxima vez cuando ustedes vayan, no sé, cuando ustedes vayan a una pulpería, por decir algo, ¿verdad? Ustedes pueden estar pensando, ahora sí, en el ejemplo que dimos en clase. Bueno, aquí hay una interacción comercial, ¿verdad? Yo pago, me dan un vuelto o yo paso la tarjeta y lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede cuestionar un montón de cosas mientras está así en caliente en la acción, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ¿y qué significa que yo esté pagando honestamente? Digamos, que si yo no le voy a dar al pulpero
El pulpero de mi comunidad se llama Don Walter, ¿verdad? Yo no le pago a Don Walter con billetes falsificados, con billetes falsos, ¿verdad? Porque no es correcto, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Así lo racionalizo yo. Entonces, vean que en la misma acción de estar en la interacción social, por ejemplo, siendo honesto, yo también puedo estar reflexionando en este momento. Me acuerdo del ejemplo que pusimos en la clase de Sanchitos, y en este momento sí, yo estoy siendo honesta y me estoy cuestionando qué significa llevar a cabo la transacción de la manera respetuosa, honesta y todo esto que estábamos mencionando en clase. Entonces, vean, ahí estamos actuando y además reflexionando a propósito de la acción que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Maliandi nos está invitando a hacer, ¿verdad? En relación con qué es reflexionar y a partir de qué herramientas es que reflexionamos en ética y cómo es que podemos combinar el mundo de las acciones con el mundo de la teoría y las reflexiones filosóficas. No sé si con esto tendrán algún comentario o alguna pregunta hasta el momento. Algo que quisieran compartir. ¿Todo claro? ¿Todo? No hay ningún problema hasta el momento. Sí, profe, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver más o menos de qué va todo esto, ¿verdad? Habíamos visto, hay ciertas preguntas que son cruciales, que son anteriores, digamos, a esta discusión que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de ética en el sentido reflexivo, o sea, en el sentido teórico, en el sentido que nosotros nos formamos técnicamente, quienes estudiamos filosofía, y en el sentido en que incluso quienes están llevando el curso sin ser estudiantes de la carrera de filosofía, igual la idea es que de este curso se vayan para sus respectivas formaciones, o para sus respectivas carreras, con un herramiental que les permita también enfrentar filosóficamente ciertos entornos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Quienes, les decía, quienes entonces recibimos alguna formación en filosofía, pasamos por el hecho de que la reflexión filosófica no es unívoca, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la filosofía, propiamente hablando, no la podemos definir de una única manera, ni a partir de un objeto que pueda ser reconocido de la misma manera por cualquier persona que haga filosofía. No necesariamente. En relación con la reflexión en ética, pues también vamos a tener, vamos a estar enfrentados ante esa circunstancia. Incluso vean que hay éticas filosóficas, digamos, o sea, reflexivamente construidas, que pueden ser incluso contradictorias entre sí, porque responden a principios, a conceptos, a fundamentos que no son compatibles entre sí, ¿verdad? Y esto va a ser importante metodológicamente hablando en relación con la reflexión filosófica. ¿Alguien por ahí tiene la noción de qué significa la palabra método? ¿De dónde vendrá o más o menos qué significa método? ¿Alguien lo conoce, lo sabe? ¿Tiene algo que ver con el camino a seguir? No. Exactamente, Giancarlo. Está muy bien su respuesta. De hecho, ustedes han oído hablar en el vehículo lo que es el odómetro. Es una parte del vehículo. ¿La conocen? No, nunca han tenido que ir a Riteve, me imagino. El odómetro en el vehículo es el instrumento que sirve para ir midiendo los kilómetros recorridos por el carro, por el vehículo, ¿verdad? Odómetro es una palabra derivada de la palabra que está aquí al final de la palabra método. Método, literalmente, etimológicamente, viene de met jodos. Y jodos es camino, ¿verdad? Y met es como a través de. La palabra método y metodología nos da etimológicamente hablando una idea, ¿verdad? Nos da una luz a propósito de qué entendemos por metodología. Y es que método, así etimológicamente, sería el camino a través del cual nosotros hacemos un recorrido, ¿verdad? Cada una de las corrientes filosóficas, y en ese sentido, cada una de las propuestas éticas también va a tener su metodología. ¿Por qué? Porque la explicación que llevan a cabo la vehiculizan de una manera determinada.
O sea, podemos ver a partir de cuáles son sus fundamentos, sus principios, sus conceptos básicos, etcétera, etcétera, podemos ver cómo es que van construyendo y sistematizando la propuesta explicativa que están proponiendo. Estas propuestas explicativas y metodológicas no son todas iguales, ¿verdad? Incluso hay escuelas que habiendo crecido mucho en el tiempo y habiéndose quedado durante mucho tiempo por ahí, hay escuelas que van evolucionando y entonces incluso uno puede ver que las metodologías se van refinando, se van cambiando. Les pongo un ejemplo. Ustedes habrán escuchado del estoicismo. El estoicismo es una corriente en la cual tradicionalmente se reconocen tres grandes periodos, tres grandes momentos, y cada uno de ellos es diferenciable por los énfasis que ponían, por ciertos cambios que hacían en las propuestas y por ciertas evoluciones. Y esto se debe a que fue una escuela que duró relativamente bastante en el tiempo, ¿verdad? Y ni qué decir tiene de las diferencias que habría una vez que nos pasamos de una propuesta filosófica a otra, digamos, de una escuela a otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enfoque va a ser distinto, va a ser distinto. El enfoque de contenido filosófico, y también puede ser que las diferencias en las propuestas de explicación ética también deriven de la necesidad de explicar cosas distintas. Les decía en la clase pasada, en relación con el texto de Marina Garcés, hablábamos de aquello de la ética del saber vivir, ¿verdad? Que esa era una ética era un tema, una especie como de reflexión muy recurrente en las filosofías especialmente antiguas, ¿verdad? Nosotros ahorita, qué sé yo, no nos formamos en filosofía para buscar la sabiduría o para buscar, qué sé yo, la virtud. Ya, epistemológicamente hablando, ya no tenemos el problema que tenía, por ejemplo, Platón o el mismo Sócrates, de buscar la verdad, aun cuando hay gente que todavía se identifica con ese tipo de reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque, bueno, los tiempos van también obligándonos, enfrentándonos a problemas distintos por resolver. Y ante problemas distintos, pues muy probablemente las propuestas filosóficas también cambian. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, entonces, vamos viendo ciertas cosas. Bueno, ya vimos que la metodología entonces va a implicar diferencias de enfoque. La metodología también está fundamentada en distinguir y diferenciar aquello que a lo que se le da importancia también en un entorno reflexivo determinado, ¿verdad? En ese sentido, hay éticas de bienes, hay éticas de fines, hay éticas de valores, y aquí podríamos poner muchísimos etcéteras, ¿verdad? Por ejemplo, la ética aristotélica es de bienes y fines, ¿verdad? Identificando el bien como un fin, o sea, lo que se busca con la ética es el bien, ¿verdad? Y el bien se convierte, por lo tanto, en tanto que se busca en una finalidad, ¿verdad? Y el bien y el fin se va a identificar también, por supuesto, con la virtud. ¿Ven? Entonces también aquí podemos decir que tenemos éticas de valor, de virtud también. Hay éticas de valores en el sentido de que lo que fundamenta la acción ética es la reflexión, o mejor dicho, la reflexión ética es la búsqueda de esas cosas más importantes, los valores, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los valores importantes en una explicación? Hay éticas también de la autonomía, hay éticas del bienestar, hay éticas de la justicia, ¿verdad? E incluso hay éticas, o podemos comparar corrientes éticas en función también de aquello que comparten. Hay algunas éticas que comparten algunos criterios y difieren en otros, ¿verdad? Entonces, eso nos permite también hacer tránsitos entre explicaciones éticas y ver cercanías también entre explicaciones y propuestas éticas, ¿verdad? Ahora, ciertas preguntas van a ser cruciales, ¿verdad? Bueno, así como hablábamos de la metodología en la reflexión ética, eso está heredado de la pregunta crucial en filosofía a propósito de qué es un método en filosofía, ¿verdad? Y
aun cuando nuestra disciplina no es una disciplina de conocimiento epistemológicamente fuerte, lo voy a decir así, en el sentido de que no somos una ciencia, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos capacidad de sistematizar y que no tengamos también la capacidad de articular a partir de la metodología los contenidos a los que nos referimos, ¿verdad? Eso es importante. ¿Esto se entiende bien? Sí. Valentina. Sí, mi pregunta iba dirigida a que si no somos una ciencia justamente porque se podría decir, entre comillas, que no tenemos un objeto de estudio fijo, ¿no? Sí, habría que ver si eso, tu pregunta me enfrenta a algo que yo no había pensado, ¿verdad? Habría que pensarse si efectivamente las ciencias son ciencias, las ciencias exactas son ciencias porque sí tienen un objeto de estudio definido. Yo creo que es algo más, ¿verdad? Todo suma, ¿verdad, Valentina? El hecho de que ciertamente no tenemos un objeto de estudio determinado, pero además el tipo de metodología que nosotros aplicamos nos da ciertas garantías y no otras. A las ciencias, el tipo de metodología que utilizan les dan ciertas garantías y también exigen de ellas ciertas cosas. Por ejemplo, ciertos usos del lenguaje que en filosofía no necesariamente es el que tenga que utilizarse. Por ejemplo, vamos a ver, en filosofía nosotros podemos recurrir al lenguaje metafórico para tratar de vehiculizar una explicación, ¿verdad? En ciencia, el lenguaje metafórico no es, en el sentido estricto, ¿verdad? No, porque en ciencia tratan de utilizar un lenguaje que no esté abierto a la interpretación, digamos, donde haya un consenso todo lo unívoco posible, dadas las posibilidades del objeto de estudio, ¿verdad? Hay lugares, hay objetos de estudio, incluso científicos, donde eso incluso es difícil por el tipo de objeto, ¿verdad? Qué sé yo, pienso ahora en física cuántica y cosas por el estilo. Pero entonces, el hecho de que no tengamos un objeto de estudio completamente determinado podría ser uno de los elementos cruciales para eso. Pero también el hecho de que las garantías que nosotros tenemos a la hora de llegar a conclusiones no son las de la ciencia, digamos. En el sentido de que, bueno, la ciencia tiene métodos de falseamientos y de superación de las explicaciones que en filosofía se pueden aplicar, pero que no significan exactamente lo mismo. No sé, Valentina, si con eso más o menos le respondo. Sí, muchas gracias. Para servirle. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra mano levantada de Isa. Adelante, Isa. Vean, recuerden, yo no estoy viendo todos los cuadritos ahorita aquí en la pantalla. Entonces, ahorita tengo que revisar si hay o no manos levantadas. Entonces, por favor, nada más intervengan, sin ninguna pena. Por favor, adelante, Isa. Ok, sí, buenos días a todos y todas. Mi duda es respecto a un comentario que usted hizo anteriormente sobre la filosofía aristotélica en cuanto a que lo que con Aristóteles se persigue pues es el bien, ¿no? Y por ende el bien común. Entonces mi duda es al respecto, sobre el punto específico en, digamos, cómo queda la intencionalidad en este pensamiento aristotélico. Si la búsqueda, digamos, es el bien, ¿a dónde queda la intencionalidad? Porque puede ser que yo busque, qué sé yo, el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? Con la pulpería y demás, el bien puede ser, es indiferente si es un fin lícito, un fin, digamos, malo, bueno. Entonces, ¿dónde queda esa intencionalidad o es irrelevante? Y lo único que debemos enfocar es, digamos, según Aristóteles, es la persecución de ese bien. Interesantísima pregunta. Y vamos a ver, en Aristóteles el asunto es la intencionalidad de los seres humanos es tal que siempre nos hace buscar un bien. Siempre. Para Aristóteles queda muy claro de que nadie busca un mal en tanto que mal, ¿verdad? Entonces, ahí el punto tendría que ver con esto. La intencionalidad es ese motor que de alguna manera nos hace tender hacia eso que reconocemos como un bien. Ahora,
eso abre la discusión a propósito de un montón de preguntas, porque Aristóteles es bastante tajante en el respecto de que toda acción está orientada a un bien, a un fin que se reconoce como bueno. Inmediatamente, siempre surge la pregunta, ¿y qué pasa con el ladrón que viene a la pulpería de Don Walter, aquí en la comunidad donde vive Sanchitos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el delincuente que viene, encañona a Don Walter, le quita todo lo que tenga ahí en la caja registradora? Está actuando mal. Aristóteles diría, sí, el resultado es malo, pero esa persona no está buscando el mal por el mal mismo, está buscando un bien. El problema es que ese bien es completamente particular. Es un bien suyo y pasa por encima del bien de los demás, el del bien de Don Walter, y por tanto, y en el sentido, por el tipo de acción que está llevando a cabo, es una acción que va en contra del bien en general. O sea, la suma, por así decirlo, la suma del bien de todos, que es el bien común, se ve perjudicada una vez que esta persona, aun cuando busca un bien por ser tan particular, y por no importarle los bienes particulares de los demás, lo que está es ya en el grupo social causando un daño. Entonces, la intencionalidad se puede ver de varias maneras. Esta sería una, que es bastante interesante, porque incluso entonces hace ver que no hay ninguna acción que se lleve a cabo en búsqueda de un detrimento por el detrimento mismo. Pero, digamos, esto, vea, Isa, esto es así como una pinceladita muy por encima, porque Aristóteles es complejo, ¿verdad? Pero la pregunta, pues, requete nos sirve y muchas gracias por ello. Claro, Giancarlo. Profe, pensaba un poco, a propósito de la intencionalidad y cuando esta, digamos, se dirige o es dirigida con un entendimiento errado de la realidad, ¿verdad? Cuando esta intencionalidad más bien está viciada por razonamientos, por creencias infundadas o no, o contradictorias. Y digamos, si uno plantea, por ejemplo, un caso en el que en última instancia, después de un análisis, se evidencia que en efecto el interés de uno terminó dañando dañando a otras personas, y que esta persona, y digamos, y partir del hecho de que esta persona en efecto ha considerado todas esas razones que de forma adecuada que lo llevaron a considerar que eso era un bien para él, no se estaría dando justamente un desconocimiento de que somos sobre todo seres sociales y que no nos entendemos sino en el marco de un tejido social que nos proporciona el lenguaje y todas las posibilidades, digamos, de hacer que básicamente tenemos como personas, entre todos, digamos. Entonces, pensándolo, digamos, como lo decía Aristóteles, digamos, ya para finalizar, de que somos animales sociales, políticos y, sí, gregarios, no sería eso, digamos, actuar de forma tal que el interés individual permanezca y dañe al general. No se estaría desconociendo justamente eso, digamos, que este individual está implícito, implicado en lo social, como mutuamente. Claro, Giancarlo, interesantísimo. Ahora, el asunto es que, tal como lo estamos viendo de que hay diferentes metodologías, diferentes propuestas, diferentes perspectivas. Entonces, eso que usted me pregunta, yo se lo voy a responder. Vea, me sirve mucho para pensar fundamentos iniciales de la discusión. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo pensamos el bien individual? ¿Cómo pensamos, cómo pensamos la noción de bien en general? Eso va a ser distinto dependiendo de la escuela de pensamiento, de la escuela ética en la que usted esté indagando. Eso no tiene el mismo valor que en Aristóteles, que en Judith Butler, por ejemplo. No tiene el mismo valor, no tiene, es más, vamos a ver, se me ocurre un ejemplo. Es un ejemplo que a mí siempre, vamos a ver, cuando yo llevé el curso de Introducción a la Economía, que es un curso que me gustó muchísimo, ¿ya? A mí una de las cosas que me sorprendió
de los textos introductorios de economía. Yo me imagino que eso no ha variado mucho por lo que uno ve ahí en ciertos economistas, pero el punto es, en los textos introductorios de economía, cuando le hablan a uno de la acción económica, ¿verdad? Y de la toma de decisiones económicas, es muy interesante cómo ellos presentan la búsqueda del bien individual como un ejercicio del egoísmo, y ellos muchas veces lo esencializan, lo naturalizan, el egoísmo natural de los seres humanos. Los seres humanos, dado que tenemos que resolver necesidades que son virtualmente infinitas con recursos que son realmente finitos, ¿verdad? Aprendemos siempre a tratar de resolver nuestras necesidades de la manera más eficiente en relación con esos recursos. Y la explicación generalmente tiene que ver con que, como eso ocurre así, entonces los seres humanos somos por naturaleza egoístas. ¿Por qué? Porque buscamos nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y siempre estamos tendiendo a satisfacer nuestras necesidades y cosas por el estilo. Entonces, es muy curioso porque ahí hay un ejercicio explicativo de una acción económica a donde se sitúa algo como el egoísmo como un valor. No sé si ustedes alguna vez tuvieron que pasar por un texto de estos de introducción a la economía. A mí me llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención eso de ubicar el egoísmo como un valor precisamente porque provee, según esta explicación, provee a los seres humanos de ese ímpetu y de esa motivación de hacer lo que sea mejor individualmente. Con otro supuesto implícito que después van a ir desarrollando y que después también van a ser explícito, que es que a partir de que cada individuo actúe de mejor manera según sus intereses, el tejido social se va a ir enriqueciendo. ¿Por qué? Porque cuando todos los individuos operan de la mejor manera individualmente, eso redunda en un bien social. Eso es una manera de explicarlo. Hay muchas otras maneras de explicar ese mismo tipo de problemas. Entonces, Giancarlo, lo que vos estás planteando son contenidos también cruciales, pero que se van a resolver de manera particular dependiendo de las propuestas que estemos analizando. Por eso, de nuevo, no es lo mismo. Incluso en propuestas más sociales, más políticas, etc. No es lo mismo cómo se resuelve el bien individual en Hayek, por ejemplo, que en Amartya Sen. ¿Por qué? Porque sus metodologías, sus conceptos fundamentales son distintos. Y es interesantísimo hacer estas comparaciones, ¿verdad? Y ver también cuáles suscribe uno y cuáles no y por qué. No sé, Giancarlo, si con eso te responde un poco. Claro que sí, profe. Me resulta en realidad muy interesante y a propósito de lo que comentaba, o hacia donde direccionaba el argumento, digamos, me despierta mucho interés el concepto o el sentido que se le da al interés propio, ¿verdad? O el interés individual, porque pensaba que para que dicho concepto tuviera contenido, pues habría que contraponerlo con interés general, ¿verdad? Colectivo. Y pensaba bueno, obviamente hay ciertas concepciones ahí, como metafísicas y ontológicas de fondo, ¿verdad? Como de que en realidad esta experiencia de separatidad respecto de nuestro ambiente en realidad es una ilusión de nuestra propia conciencia y demás, a partir de las cuales se podría llegar a decir que en realidad este interés o esta dicotomía entre interés individual e interés general en realidad es falsa, ¿verdad? Y vivirla como tal, digamos, como Claro. a una Claro. comprensión de que individuo y sociedad están mutuamente implicados y que, por ejemplo, por más burgués que sea una persona, y más ostentosamente que viva, si vive en un país en guerra o en conflicto, su calidad de vida va a ser peor, ¿verdad? Incluso en esas circunstancias, Claro. tomando que es como el ejemplo paradigmático, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí me resulta muy interesante. Pues. Les puedo poner un ejemplo así que he vivido estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Tengo una nena de 5 años, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues con ella el asunto es que, bueno, las películas se ven no una vez, ¿verdad? Sino miles, sino millones de veces, ¿verdad?
Y la película del momento, la película de esta semana, de este mes, de este año, es Turning Red. No sé si la conocen. Es una película muy interesante porque tiene además mucho que ver. Hay un posicionamiento muy claro de la autocomprensión femenina, digamos. En ese sentido, es una película muy femenina. Y en la película surge mucho esta noción que sería interesante también empezar a trabajar con mi hija, que es el concepto que están posicionándose en las discusiones feministas, el concepto de sororidad, por ejemplo. Y es un concepto que evidentemente la película ha sido diseñada, ha sido realizada para ubicar ese concepto. Es claro, es completamente claro. Entonces, ahora, Giancarlo, para terminar de contestarte, en un entorno a donde este concepto de sororidad es un concepto que está ahí transversalmente en la historia, en los conceptos, en las relaciones entre individuos, hace un perfil antropológico. En el sentido de que hace que las personajes funcionen de una determinada manera en función de líneas generales. Entonces, vean, ya con eso ahí tendríamos incluso hasta para algo de aplicación. Tomar una película infantil o no infantil y todo esto y ver cuáles conceptos de los que hemos venido viendo en el curso se aplican ahí, porque, ven, ahí está ya un ejemplo que podría servirnos. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Que con Maliandi tenemos que ver esto, ¿verdad? Bueno, aquí hay ciertas preguntas que son importantes para él. Él arranca el capítulo 3 hablando del asunto de la reflexión. ¿Qué sería esto de la reflexión en ética? Porque él también nos habla él habla a partir de ciertos niveles. A mí estos niveles lo que Maliandi habla, entiende por niveles, yo incluso podría ofrecer la opción de pensarlo como momentos también, momentos de lo ético. Entonces, vamos a ver. Ya vimos esto, ¿verdad? De la ética que implica una diferencia entre el hacer y el reflexionar, que como diferencia puede ser analítica. Ustedes recordarán que una distinción analítica es una distinción que se hace a partir de conceptos según la cual pensamos diferenciadamente contenidos de una circunstancia que no necesariamente se lleva a cabo o se vive diferenciando eso que estamos analizando por separado. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, cuando uno es honrado en una transacción comercial con el pulpero del barrio, ¿verdad? Uno puede estar siendo honrado, o sea, actuando y reflexionando. Distinguir la acción de la reflexión es simplemente algo que nos sirve para adentrarnos en este tipo de discusiones éticas, pero no necesariamente están separadas de sí. ¿Por qué? Porque también muy probablemente, aun cuando no lo hayamos hecho del todo consciente, hay ciertas reflexiones, hay ciertos principios de acción ahí en nuestra manera de comportarnos en la cotidianidad, en el barrio, con el carnicero, con el tendero, con quien quiera que sea, ¿verdad? Con los compañeros de clase, con los colegas de trabajo, ¿verdad? Luego, importantísimo entonces preguntar qué significa ética, ¿verdad? Eso lo habíamos hecho desde las nociones generales. ¿Qué significa ética en el actuar? ¿Qué significa ética en el reflexionar? Voy a seguir con de aquí abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre esta diferencia que vimos en el primer cuadro de arriba a la izquierda, entre el hacer y el reflexionar, podemos también analizar por qué existen o qué tanta cercanía existe entre ese hacer y ese reflexionar. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que somos consistentes. Hay momentos en los que podemos ser inconsistentes, ¿verdad? En el sentido de que a veces sabemos que tenemos ciertos parámetros de acción, pero que no los llevamos a cabo. Ya. Una vez en una ponencia, el profesor Luis Fallas hablaba de la pena como principio ético. Y él decía, es muy curioso,
¿verdad? Porque la pena es como un tipo de vergüenza, pero no es propiamente hablando la vergüenza. Y les pongo este ejemplo, ¿verdad? Él decía, lo que nos avergüenza, definitivamente lo evitamos. Pero lo que nos apena, a veces es un tipo de vergüenza que nos podemos aguantar. Por ejemplo, no sé, él ponía un ejemplo, la desnudez. La desnudez culturalmente es algo que a nosotros nos avergüenza. Si nosotros por A o por B, hay una caricatura de Kino que es maravillosa, digamos, voy a poner este ejemplo, y se ve una persona que está en una tienda, en un cambiador, ¿verdad? Se ve la persona tratando de ponerse un pantalón, ¿verdad? Está en paños menores y de pronto se ve que realmente el cubículo donde se estaba cambiando colapsó y se le cayó el cubículo, ¿verdad? Entonces la persona está así, con un pantalón apenas en los tobillos, ¿verdad? En paños menores, en medio de una tienda abarrotada de personas. Y uno dice, sí, claro, eso es una situación incomodísima, ¿verdad? O sea, de pronto queda uno en paños menores ahí en la, no sé, en tienda, no sé si todavía existe la tienda La Gloria, ahí en San José, ¿ya? Se le cae a uno la pared del cambiador y queda uno ahí exhibido en sus paños menores, ¿no? Uno con los calzoncillos, no sé, con el rostro de Kant, ya que se manda uno a hacer y todo este tipo de cosas, se imaginan, ¿no? Queda uno ahí, sería muy vergonzoso. Esa vergüenza, nosotros inmediatamente, decía el profesor Fallas, inmediatamente hacemos algo para poder salir de la circunstancia que nos mete en ese tipo de vergüenza. En cambio, la pena, por lo menos al menos en nuestro contexto costarricense, es una pena que como que nos aguantamos. Y muchas veces sirve como un justificativo, como para decir, vea, qué pena, no pude llegar temprano, ¿ya? Y sí, me avergüenza mucho, pero llegué tarde, ¿ya? Y muchas veces, incluso reiteradamente, qué pena, otra vez llegué tarde. O qué pena, vea, aquí el trabajo ya lo empecé, profe, pero es que qué pena, no he podido terminarlo. Y entonces es como una vergüenza, pero que nos bancamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, a veces, dependiendo cómo son nuestras acciones, pueden ser más o menos consistentes. Por ejemplo, actuar en contra o mejor dicho, actuar de manera que uno nunca esté expuesto a una situación de vergüenza es un principio más o menos general. Pero a veces, dependiendo del tipo de vergüenza que sea, esa acción la podemos jinetear, por decirlo de alguna manera. Y así, en todos los demás tipos de acciones puede haber muchas consistencias o muchas inconsistencias posibles, ¿verdad? Y eso da mucho que pensar, da mucho que reflexionar, ¿verdad? A veces incluso también tiene que ver con que muchas veces podemos estar actuando a partir de principios que como no tenemos claros, no nos hemos cuestionado cuáles son sus alcances. O sea, hemos sido acríticamente, nos hemos vinculado acríticamente con el ejercicio de las acciones a partir de ciertos principios que no hemos llevado, que no hemos reflexionado. Y por eso es que esto de la reflexión y de los niveles de reflexión en ética es importante. Él, de hecho, en algún momento habla de, Maliandi nos dice que esto de lo reflexivo del pensamiento en ética, necesariamente también, de alguna manera, lo expone a uno a pensarse a sí mismo. ¿Ya? O sea, vamos a ver, si uno pasa por un curso que a uno lo toca, digamos, por un curso de ética, de política, uno termina volviendo el foco del curso hacia uno mismo y termina uno evaluándose. Eso también, obviamente, depende de los contenidos que se discuten en el curso y también dependiendo de cómo está planteado el curso y etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé, ¿algo al respecto? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Estoy siendo claro, sí? ¿Hay alguna oscuridad que quieren que aclare? Bien, entonces, ¿sí? Esa conferencia de Luis Vallas se encontrará por ahí. ¿Cómo se llama? Lo ignoro. Lo que habría que ver es si Luis publicó algo a propósito de esto, porque generalmente Luis lo que lleva a ponencias son artículos suyos, ¿verdad? Podríamos preguntarle si alguna vez lo desarrolló. Si no me equivoco, podría estar en el texto de bioética que él publicó hace unos cuantos años,
porque yo recuerdo que esa fue una ponencia en presencialidad, o sea, cuando todavía podíamos estar tranquilamente todos juntos, ¿verdad? En un salón, en un auditorio. ¿Podría rastrearse eso, Giancarlo? A ver si acaso. Sí, voy a ver si, porque sí, me resulta muy interesante. Sí, sí, sí. Y de hecho que sí, lo fue. Fue una ponencia muy, muy bonita. Bueno, Profe, adelante, por favor. ajá, yo tengo clases el viernes mañana, con él. ¿No le recuerda cómo se llama La ponencia, no, pero tal vez si le menciona el contenido, tal vez el mismo Luis recuerde. Si le preguntas, por favor, me lo saludas. Ok, perfecto, sí, recibo clases mañana en la tarde. Ok. Ahí me le decís que le mando un abrazo al profesor Fallas. Es que yo no soy de filosofía, pero este semestre me tiré por ese hobby, llevo 3 cursos de ética. Muy bien. Muy bien. Va a quedar a fila ética. Totalmente, y con 3 profesores distintos y según me han dicho muy buenos, entonces vamos a ver qué tal. Ok, perfecto. Entonces igual, ahí le decís a Luis, tal vez nos consiga el documento. Bien, entonces, antes de ir a la pausa, quiero entonces ya llegar a esto de lo que son los niveles, ¿verdad? Los niveles, o tal como yo les decía, los momentos que me animo a decir, los momentos serían, vamos a ver, son entornos según los cuales nosotros podemos ingresar ya sea a la acción o a la reflexión sobre la acción, ¿verdad? En ese sentido, tendríamos que ver qué significa que algo esté en un nivel o en un momento determinado, y eso va a ser importante, ¿verdad? Esto se relaciona precisamente con la distinción que está en el primer cuadrito entre el hacer y el reflexionar, ¿verdad? Entonces, los niveles, y este es el contenido o la parte metaética de la clase de hoy. ¿Qué significa que una relación, que una reflexión sea ética, y qué quiere decir que una reflexión sea metaética? Eso ya incluso nos indica cuáles son los niveles y estos momentos de reflexión. Por ejemplo, cuando yo les digo que hay una diferencia entre el hacer y el reflexionar sobre el hacer, ahí lo que podemos entender es que no es lo mismo llevar a cabo la acción que reflexionar sobre ella. Entonces, cuando estamos diciendo la ética como la reflexión de la acción, estamos en un segundo momento. ¿Se acuerdan? Yo les decía que la filosofía, cuando pone en conceptos el propio mundo, siempre lo hace en un segundo momento. Necesita de algo sobre lo cual reflexionar. Bueno, ahí tenemos entonces un primer nivel. Ahora, cuando yo tomo esa explicación ética, la puedo comparar con otra explicación ética que me diga exactamente, o que me explique exactamente la misma acción. O sea, vamos a ver, yo puedo ver qué es la honradez en Kant y en Aristóteles. Los dos hablan de la honradez o de la honestidad. Uno puede rastrear en sus textos cuáles son sus propuestas a propósito de una acción honesta, ¿verdad? Ahora, cuando ya yo con ciertas herramientas, ahora sí más teóricas y más reflexivas, lo que ingreso es ver cuáles son los alcances de la propuesta ética kantiana y en contraposición, cuáles son los alcances de la propuesta ética aristotélica, y las comparo entre sí a partir de herramientas filosóficas y reflexivas. Ahí ya yo estoy haciendo una reflexión teórica sobre propuestas éticas que en última instancia toman como objeto una acción determinada. Ven que ya estoy en un tercer nivel. Entonces ya ahí estoy haciendo metaética. ¿Por qué? Porque lo que estoy es reflexionando a propósito de la ética o de éticas posibles, a la vez que estas éticas posibles reflexionen sobre acciones puntuales. Ven, es como ir metiendo las cosas en contenedores, como las matriushkas rusas. La acción sería la muñequita más pequeña. Esa muñequita la vamos a meter en una muñeca un poco más grande, que sería la explicación ética de la acción. O sea, entonces tenemos la acción, la explicación ética de la acción, y ahora podemos hacer la reflexión teórica sobre las éticas posibles. Lo que estamos haciendo es metiendo esa ética en otra muñeca. Y así podemos seguir. Y podemos hacer una distinción dependiendo de ciertos criterios. Bien, tengo aquí dos mensajes en el chat para ver.
Bueno, Isa nos compartió muy amablemente la presentación del texto de fallas y muy bien. Entonces, ya son las 9:56, llegó el momento de hacer la pausa. Bien, Hilary nos está compartiendo lo siguiente, que hay diferencia entre pensar y hacer del tipo, la diferencia es del tipo, yo no robo porque me da miedo que llegue la policía. Entonces, eso lo pienso y no lo hago por esa razón. En cambio, si no roba porque moralmente es incorrecto y es algo que no haría, entonces la persona estaría actuando con base en su moral. Hilary, en la anterior también, de repente, evitar los inconvenientes con las autoridades también puede ser una regla de conducta. El criterio es distinto, ¿verdad? En el segundo, el criterio es actúo honradamente porque es correcto, y en el otro actúo honradamente para evitar las consecuencias. Los dos son criterios de acción y por lo tanto tiene que ver con usos y costumbres, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, ambos se relacionan con la moral, ¿verdad? Ahora, obviamente, una es una moral completamente particular y la otra, pues, parece ser, se relaciona con una moral un poco más extendida que va más allá solamente de la decisión individual, ¿verdad? Sí, eso era como algo que quería que explicitáramos. Y creo que con la explicación de los niveles, de los ámbitos o de los momentos de Maliandi, esto puede que quede un poco más claro, Hilary. Perfecto, muchísimas gracias. Para servirle, gracias a usted. Profe, una Bien, pregunta. adelante, por favor. Es que me perdí un toque con las muñequitas. Quedé en la segunda. Que bueno, la primera era la acción, la segunda la explicación ética de la acción y la tercera Perdón. con los niveles que era, bueno, las muñequitas que le explicó. Que primero la acción, luego la explicación ética de la acción y el tercero. La reflexión sobre la ética que me explica la acción. O sea, vamos a ver, esto es como lo más básico, y ahorita lo vamos a ver de nuevo, pero lo más básico es la acción, digamos, por ponerlo en función de lo que ya dije, ¿verdad? Lo más básico sería la acción. Después yo puedo reflexionar sobre esa acción con criterios, digamos, tomados de alguna corriente filosófica, o puedo proponer algún tipo de criterio para analizar esa acción, digamos. No es lo mismo la acción que la acción según Aristóteles, ¿ve? Por ejemplo, no es lo mismo ser honrado que explicar desde Aristóteles lo que es ser honrado o honrada, ¿verdad? O desde Kant, o desde Butler, o desde Habermas, o no sé, o desde lo que sea, ¿verdad? Y después yo puedo ingresar a hacer comparaciones entre la ética. No lo mismo hacer una explicación de una acción desde Aristóteles que hacer una explicación de en qué consiste la ética aristotélica. De en qué consiste la ética kantiana, en qué consiste la ética, sería butleriana, me imagino, ¿verdad? Y entonces ahí ya yo estoy haciendo una reflexión, ya pues, pensándolo así, en niveles de tercer nivel, porque está más arriba incluso que las teorías éticas. Ahorita lo vamos a ver con el cuadrito que tiene Maliandi. Ay, caramba, se me olvidó en qué página. Vamos a ver. Era en la página 49, para que lo busquen. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras. Sí, más o menos, compañera. Sí, Pura vida, Jessica. Bien, vamos a ver. Ahora, entonces, pasemos a ver el cuadrito de Maliandi en la página, como les decía, 49. Es complejo si lo vemos así de una vez, ¿verdad? Eso me parece que sirve para jugar dardos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí, para explicarlo, podemos ir desde los círculos más exteriores hasta el centro, o podemos ir desde el centro hasta los círculos exteriores, ¿verdad? Entonces, empecemos desde el centro, que me parece que es lo más fácil, ¿verdad?
Vean, yo llevo a cabo una acción. Esa acción va a tener ciertos fundamentos, ¿verdad? La participación anterior en el chat por parte de Hillary decía, trataba de aclarar cuáles serían criterios para llevar a cabo una acción. Por ejemplo, evitar consecuencias indeseables o bien simplemente reconocer algo como correcto en sí mismo y por lo tanto a partir de ahí llevarlo a cabo. Eso recuerda, bueno, vamos a ver, ¿quién me dice que es un fundamento? ¿Qué sería un fundamento? Lo que sostiene. Exactamente, lo que sostiene otra cosa, lo que da pie para otra cosa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se entiende que Hillary realmente lo que estaba era preguntando por fundamentos, o en función de fundamentos, ¿verdad? Si yo no hago algo para evitar sus consecuencias indeseables, o si yo hago algo porque racionalmente reconozco que es correcto, ¿verdad? Entonces, aquí, en el puro centro, lo que tenemos es una acción, ¿verdad? Cualquiera que sea, no sé, cualquiera. Ahora sí, vamos a ver. Esto tiene que ver con diferentes posibilidades, ¿verdad? Tenemos un ethos pre-reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Ethos, recuerden que lo estábamos entendiendo como una forma de hacer determinada, como un uso, como una costumbre, ¿verdad? Que sea pre-reflexivo tiene que ver con, la palabra lo dice, se da antes de la reflexión. ¿Ah? Ahora, me gusta aquí ese cambiarlo por una independencia de la reflexión. O sea, vamos a ver, ¿cuánta gente, hay mucha gente, y ya ahorita le doy la palabra, hay gente, bueno, mucha gente actúa adecuadamente sin nunca preguntarse cuáles son, por ejemplo, los fundamentos de su actuar, sin nunca preguntarse por qué lo hace así y sin nunca preguntarse tan siquiera si podría hacerlo de otra manera. O sea, hay gente que simplemente nunca se ha preguntado qué pasa si en lo que el pulpero se va adentro a traer algo, me cacho uno de los chicles que está aquí en el mostrador. Hay gente que simplemente eso nunca se lo ha cuestionado. Hay gente que lo hace sin cuestionarse nunca si es correcto o es incorrecto también. Eso es prereflexivo. ¿Por qué? Porque simplemente está en el actuar. Es la acción propiamente hablando. Es cuando se lleva a cabo sin mayor cuestionamiento. Y nosotros muchas veces llevamos a cabo acciones prereflexivamente. ¿Por qué? Porque simplemente llega un momento en que, aun cuando haya fundamentos funcionando ahí, ya nosotros no nos cuestionamos, digamos, ciertas cosas cuando actuamos simplemente. O sea, yo trato bien a las personas, creo, espero, digamos, pero yo trato bien a las personas, pero tampoco es que siempre que estoy hablando con alguien estoy preguntándome, uy, estoy tratando bien a esta persona, uy, estoy siendo buenito, ¿no? Uy, a cuáles principios éticos está respondiendo esta manera de hablar con esta persona, ¿no? Yo no siempre estoy preguntándome todo así, sería agotador. Entonces, por eso es que cuando llevamos a cabo la acción, ese momento prereflexivo es el de llevar a cabo la acción sin preguntárselo, ¿verdad? Es una posibilidad también que nunca uno se pregunte sobre esto. Después tenemos la facticidad, que es lo que propiamente hablando es el hecho llevado a cabo, ¿verdad? Esto de la facticidad también eventualmente podría servirnos para ingresar al problema de la acción propiamente hablando versus intenciones de la acción, o la acción como resultado, que es exactamente lo que uno puede analizar, independientemente de nada más, ¿verdad? O sea, lo que de hecho se lleva, lo que de hecho se hace, ¿verdad? Es como ustedes han escuchado ese adverbio en inglés cuando la gente dice actually, ¿verdad? Que es como un de hecho. Eso es lo que efectivamente pasa, ¿verdad? Ese adverbio a mí siempre me encantó en inglés, ¿verdad? Actually, lo que realmente, lo que específicamente se da, ¿verdad? Y la parte de la semiosis, bueno, ustedes conocerán la palabra, ¿verdad? Semiosis es el proceso mediante el cual una cosa, una circunstancia, no importa de qué estemos hablando, adquiere un sentido, un significado, ¿verdad?
Entonces, por eso es que, ¿qué significa ser buenito con la gente? ¿Verdad? ¿Qué significa ser honrado? ¿Verdad? Y además, a partir de ahí podemos decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que nos permiten cargar de significado una acción? ¿Verdad? Vean que desde el punto de vista de la semiosis, yo podría ponerles un ejemplo. Hay acciones que tienen carga ética y hay acciones que no, como en electricidad, ¿verdad? Hay cables que tienen carga y hay cables que no, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, tiene una carga ética, no sé, me parece más importante tratar bien a una persona cuando interactúo con ella en la calle, en el supermercado, en la acera, etcétera, etcétera. Tiene más carga ética eso que ponerme las medias, por ejemplo, que también es una acción, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es un poco banal, ¿verdad? Pero sí me sirve para que distingamos la carga de significado que desde el punto de vista ético puede tener una acción, ¿verdad? Ya, por ejemplo, eso es muy importante cuando también, por ejemplo, estamos en la parte de la reflexión filosófica, analizando cosas como, por ejemplo, no es lo mismo mentir que mentir por salvarle la vida a alguien, que el problema clásico kantiano, ¿verdad? No es lo mismo robar que, y este es un problema también típico de derecho, no es lo mismo robar que el robo famélico que llaman, ¿verdad? No es lo mismo cuando alguien roba que cuando alguien roba porque tiene hambre, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la acción que estamos analizando ahorita, estamos en este primer momento, ¿verdad? Donde la acción ciertamente tiene fundamentos, o sea, hay algo que hace que esa acción sea llevada a cabo, es el momento de llevar a cabo la acción simplemente, ¿verdad? Es el hecho que se está llevando a cabo y el significado que contiene. ¿Alguna pregunta a propósito de esta explicación? ¿Podría por favor repetir el concepto que usted ¿De qué, perdón? ¿Cuál? de ethos? Ethos. Recuerden que la palabra ética, habíamos visto en la primera clase, la palabra ética viene de ethos, que traducíamos como uso, como costumbre, como, bueno, habíamos visto morada, lugar habitual, forma de ser. Y en el curso, ethos, lo hemos traducido y estamos, digamos, la herramienta que tenemos para ver eso es la noción formas de hacer. El ethos es entonces la manera en que se lleva a cabo una acción, en que se resuelve una acción. ¿Sí? Bien, bien, bien. Profe, Hola, hola, Joana. en el caso, por ejemplo, bueno, un caso famoso de ahorita, lo de Will Smith, ¿cómo Sí. se puede explicar eso en esto, digamos? Bueno, vamos a ver. Como un hecho, Will Smith lo que hizo fue que, ¿cómo fue? Snap the shit out of, no me acuerdo muy bien cuál fue la expresión que utilizó Chris Rock, ¿verdad? O sea, no lo podemos traducir literalmente, digamos, porque eso se va a subir a YouTube, ¿verdad? Pero el punto es, bueno, le pegó un manazo a Chris Rock en la entrega de los Oscars, ¿verdad? Esa acción. Es que, Joana, hay muchas acciones ahí. Está el manotazo, está los gritos que le pegó después, ¿verdad? También podríamos esto analizarlo como otra acción posible y es posicionarse en relación con lo que estaba pasando alrededor de la broma que estaba tomando como objeto a la esposa de Will Smith. Además, porque el punto, digamos, el punto a donde apuntaba Chris Rock era un punto delicado porque tiene que ver con un padecimiento de la esposa de Will Smith. Entonces, ya solo ahí podemos distinguir varias acciones posibles. Pero ahora, bueno, fundamentos. ¿Qué es lo que fundamenta esto? Bueno, no puedo hablar por Will Smith, ¿verdad? Hace mucho que no hablo con él, entonces no podría decirle exactamente si sé cuáles son los fundamentos que están detrás. Puedo sugerir hipótesis interpretativas. Will Smith actuó como actuó porque para él era una manera de defender a su familia, de defender a su esposa, ¿ya? Al punto que
al punto que me parece Will Smith no tuvo ninguna contención porque le pareció, me parece, digamos, es una manera de explicarlo, me parece que él entendió que Chris Rock pasó una línea que no debió pasar y al mismo tiempo eso justificó en Will Smith pasar una línea que probablemente él no debió pasar. Y ahí estoy emitiendo un juicio, un criterio de parte mía, ¿verdad? De repente, desde el ethos pre-reflexivo, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos es un manotazo, ¿verdad? Los fundamentos los podríamos explicar de diversas maneras, ¿verdad? De repente, si le preguntamos a Will Smith qué era lo que estaba pasando en su interior, que lo motivó, pues nos puede decir otra cosa, ¿verdad? También podría decir de repente, no sé, sí, las voces en mi cabeza me dijeron que tenía que ir a bofetear a Chris Rock, ¿verdad? Y a eso ya, pues, éticamente lo convierte en otro tipo de acción. La facticidad, el manotazo, ¿verdad? El manotazo y todas las circunstancias que están alrededor del manotazo. La broma, la burla, la burla además que era en una exposición súper grande, ¿verdad? Y luego el significado de todo, el significado de la broma, el significado del manotazo, el significado de lo que está pasando. Entonces, Johanna, ven, ahí es donde podemos empezar a aplicar este tipo de reflexión o de análisis de maleante. ¿Mejor o mejor ni le cuento? Mejor. Ok, muy bien. Ahora vean, aquí lo interesante es que Maliandi, a partir de aquí, empieza a decirnos, oigan, hay un montón de variables que uno puede introducir en este tipo de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ética normativa que reflexión moral, que ética descriptiva y que metaética. Véanlo así, y por eso este cuadro me parece que, vamos a ver, no necesariamente es ni el mejor ni nada por el estilo, pero a mí me parece que es adecuado porque nos permite empezar a plantear ciertas cosas que son importantes para la reflexión. Por ejemplo, ¿qué es la reflexión moral? Pues simplemente, bueno, reflexionar es traer a conceptos, ¿verdad? Alguna cosa, y en este caso, desde el punto de vista moral, es traer a conceptos, traer a una manera reflexiva, a una manera desde el pensamiento, acciones determinadas, ¿verdad? ¿Qué es ética descriptiva? La palabra lo dice. Bueno, ética, aquí ética, tanto en descriptiva como en normativa, estamos refiriéndonos al ámbito filosófico que se dedica a teorizar a propósito de cosas. En este caso, a propósito de, voy a decirlo así, de objetos morales. Lo que había dicho en aquella clase como para poner una especie como de oxímoron, si lo pensamos en kantiano, los fenómenos éticos, ¿verdad? Lo digo entre comillas, ¿verdad? Entonces, la ética descriptiva, la palabra lo dice, describe, ¿verdad? La ética descriptiva es este abordaje teórico que nos dice, que nos dice cuáles son los rasgos, las características que tienen acciones determinadas, ¿ya? Por ejemplo, ante la participación de Johanna y su pregunta, descriptivamente lo que dijimos fue eso. Will Smith está en una circunstancia donde hay un comediante que está haciendo una broma de su esposa, evidentemente se enoja, sube al escenario y le da un bofetón. Después le grita y después llora, ¿verdad? Todo eso es lo que pasa, ¿no? Vean, ahí simplemente estoy haciendo descripciones, ¿ya? Estoy presentando lo que sucedió. No explicándolo, sino simplemente presentándolo. Ahora, la ética normativa, ¿ya? Es también un entramado, digamos, en este sentido, más teórico, más reflexionado, etcétera, etcétera, que lo que hace es que, de alguna manera, vincula esa reflexión con normas de conducta. Vean que incluso yo puedo hacer ética descriptiva de la ética normativa. Vean esto ya sí, ya esto se empieza, y aquí es donde empieza a volverse un berenjenal, pero esto es lindísimo, ¿verdad? En el sentido de que yo también descriptivamente puedo hacer una descripción
de cuáles son las normas en Aristóteles, cuáles son las normas en Kant. Y por normas no entendamos solamente esa rigidez moral de la que todos siempre, que a todo mundo nos genera sarpullido, ¿verdad? Además, esa moralidad, o esa intención moralizante de la discusión ética, de moralejas y de cosas por el estilo. No, no, aquí hablemos de normas y hablemos de moral en el sentido teórico que tiene. De que es lo que estamos reflexionando a propósito de esos, a propósito de usos y costumbres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando descriptivamente yo me dedico a hacer una presentación de cómo es que ciertas teorías se configuran y operan, ahí estoy haciendo metaética. ¿Por qué? Porque lo que estoy es haciendo una reflexión sobre un entramado teórico que me permitiría eventualmente referirme o dirigirme u orientar acciones. Y así es como explicaríamos este segundo anillo, este segundo nivel, este segundo ámbito, este segundo momento. Preguntas, por favor. Perdón, ¿podría volver a escribir la metaética? Ok, yo les decía, tenemos la acción como el lugar fundamental, ¿verdad? Después, yo puedo hacer ética descriptiva a propósito de la acción. Yo puedo decir, ¿qué significa? ¿Cómo describe Aristóteles lo que se entiende por honradez? O, es más, cambiemos ya el ejemplo. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo puedo hacer ética descriptiva cuando yo digo, bueno, vamos a ver, el problema de la libertad, ¿verdad? El problema de la libertad, bueno, uno lo puede hacer con muchos criterios, con muchas perspectivas. Por ejemplo, la libertad según Spinoza es esto, esto y esto y esto. Y entonces, ante una acción, uno podría decir, bueno, desde Spinoza podríamos analizar si tal persona es libre o no, ¿ya? O si está llevando a cabo una acción libre, ¿verdad? La ética normativa sería las normas que se desprenden de eso. También lo podemos hacer, qué sé yo, me pienso con Simón de Beauvoir, ¿verdad? ¿Qué significa, digamos, la autonomía en el pensamiento, digamos, de Beauvoir, ¿verdad? ¿Y qué normas eventualmente podríamos derivar de este planteamiento? Ahora, cuando yo tomo la ética normativa y la ética descriptiva e ingreso a ellas, analizando lo que son, describiendo lo que son, viendo cuáles, criticándolas además, viendo cuáles son sus alcances y cuáles son sus posibilidades, ahí es donde hago metaética. Porque ya mi explicación no es cómo la propuesta ética de estas personas explican las acciones, sino yo estoy explicando cómo funcionan los sistemas que ellas proponen para poder explicar las acciones éticas. Estoy en ese tercer nivel, al cual estamos llegando. Perdón, nada más, compañera, ¿le quedó un poco más claro? Creo que fue Valentina, ¿no? Sí, correcto. Ok, perfecto. Lo que pude anotar yo de la metaética fue haciendo una reflexión sobre un tramado teórico que me permite dirigirme u orientar acciones. ¿Eso está bien? Ahí más bien es que desde la metaética lo que hago es que indago o investigo sobre los entramados éticos, digamos. Es como decirlo así. Está la acción, está la teoría sobre la acción, que serían las éticas de diferentes perspectivas, y luego yo puedo hacer teoría sobre la teoría, ya como tercer momento. No sé si con eso le queda un poquito más claro. Sí, súper bien, muchas gracias. Perfecto. Adelante. Entonces, en este lado yo podría verlo como más allá de la ética, partiendo del prefijo meta. Exactamente, tienes toda la razón. Está más allá de la ética en el sentido de que abarca a la ética como un objeto de estudio. La ética, su objeto de estudio serían las acciones y las propuestas sobre las acciones. El objeto de estudio de la metaética sería la ética, las éticas como teorías. Ninguno de los dos candidatos realmente me representa, pero si pudiera escoger y fue así. Perdón, se paró el audio. ¿Aló? ¿Hola?
compañero? No. Bueno. Profe, Entonces la metaética, digamos, es subjetivo de cada persona. No. La metaética es un ámbito, o sea, vamos a ver, cada persona podría proponer un análisis metaético, por supuesto, pero no tiene que ver con un entramado reflexivo, con un entramado también teórico, con un entramado. No es solo opinar sobre las teorías, es analizarlas, esto también es parte de una reflexión, ¿verdad? Sí, más o profe, yo menos. tengo una pregunta. Bueno, con respecto, Adelante, adelante. profe, con respecto a la ética normativa, bueno, podría, digamos, analizarse desde un punto de vista, digamos, no escrito, digamos, normas sociales que se llaman, bueno, que se llevan a cabo, que, digamos, no sean como parte de, por ejemplo, bueno, no sé, tal vez como, por ejemplo, comportamientos, digamos, de la calle, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, esto que pasó con Will Smith, digamos, la ética, digamos, que yo le doy es que él, digamos, estaba defendiendo a los suyos, ¿verdad? Y bueno, supongo que sí es un comportamiento social, digamos, normativo, pero no, digamos, no sería una cosa escrita, ¿verdad? Entonces, no sé si eso, digamos, si hasta cierto punto se podría analizar en algunas perspectivas, digamos, Sí. como normas no escritas dentro de la ética. Sí, aquí están. De hecho, ya lo vimos, Brandon. Están los fundamentos. Los fundamentos, ¿qué es lo que hace que se comporte de esa manera? Porque esos fundamentos, vamos a ver, puede ser que surjan del individuo, digamos, y que sean inéditos, pero muy probablemente habrá otras personas que ante una situación como en la que estuvo Will Smith habrían reaccionado igual. Habrá otras personas que incluso habrían reaccionado peor. Y habrá muchas otras personas que habrían reaccionado de otra manera. ¿Eso por qué? Porque, bueno, vamos a ver, ahí también la individualidad pesa, pero ahí lo que tendríamos que hacer es la distinción de los fundamentos y las consecuencias a partir de los fundamentos en una y otra persona, ¿verdad? Entonces, sí, eso, lo que usted llama como no escrito, claro, es este primer ámbito de lo ético. Por eso es que como no está escrito, lo cual no quiere decir que no esté sistematizado e interiorizado bastante, digamos, sistemáticamente, eso es irrelevante. Hay un montón de actitudes que nosotros nunca hemos reflexionado y las tenemos súper instaladas. Por eso es que también existe esto que llama etos prereflexivo. O sea, que es simplemente la acción llevada a cabo, ¿ya? Entonces sí, Brandon, perfectamente se puede explicar con ese criterio. Ok, perfectísimo. Muchas gracias, profe. Claro. Isaac, vos también ibas a hacer una pregunta. No, ya fue, era lo de la metaética, que era más allá de la ética. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con este segundo anillo? Vamos bien, ¿verdad? Vean, yo sé que el texto de Maliandi tampoco es especialmente claro. Por eso me he detenido tanto en solo este cuadrito. Pero es que este cuadrito me gustó. Eso es lo que quería decir. Bien, aquí Maliandi además ofrece el hecho de que hay una normatividad y una neutralidad. Él entiende que la metaética y la ética descriptiva son neutras, mientras que la reflexión moral y la ética normativa pues tiene que ver con reglas. A esto yo creo que no hay que explicarle mucho, ¿verdad? No hay que explicar demasiado, sino simplemente decir que, bueno, eso es la perspectiva de Maliandi, ¿verdad? Habría que ver, en principio la metaética no se compromete con ningún tipo o sea, de previo, con ningún principio ni con ningún tipo de perspectiva, al menos no de las que está analizando. A mí me cuesta mucho pensar que haya algo que realmente sea completamente neutro, para serles honesto, ¿verdad? Esa sería una objeción que yo le pondría al texto del profesor Maliandi. Pero bueno, esa es una diferencia entre el autor y yo pues obviamente lo digo así, sabiendo mis limitaciones también como intérprete, ¿verdad? Pero para Maliandi esto estaría en un ámbito neutro, tanto la ética descriptiva como la metaética. Habría que ver qué significa en última instancia ser neutros en ese tipo de cosas y que
y además de alguna manera establece una contraposición entre neutralidad y normatividad. A mí esa contraposición no me es del todo significativa, ¿verdad? Porque a mí no, habría que ver cuál es el criterio mediante el cual lo normativo se contrapone con lo neutral. Y a mí, no, como les digo, este es el anillo que menos me satisface de todo el cuadrito. Es más, si yo les hubiera ofrecido un cuadrito tomado de acá, yo habría quitado este anillo, ¿ya? Pero solo porque yo soy así de ocurrente, ¿verdad? Entonces, ahora, por último, distinguir la reflexión filosófica de la no filosófica. Y como hemos venido tratando de establecer en el curso, la distinción entre una reflexión filosófica de una no filosófica tiene que ver con la metodología, con los criterios de abordaje, también con los contenidos a partir de los cuales algo puede ser reflexionado. Y este cuadrito, vean, por favor, ténganlo en cuenta, porque vamos a seguir hablando de estos niveles, de estos ámbitos, los vamos a ir manipulando a lo largo del semestre. Van a ver que nos da mucho. Este cuadrito es muy, muy propositivo en ese sentido. Es una linda herramienta, ¿verdad? Es una buena herramienta. Es como una navaja suiza. Después van a ver por qué.